Bienvenidos a una nueva inmersión en sistemas de pensamiento estructurado, diseñados para construir un camino claro hacia la independencia financiera. Hoy retomamos nuestro análisis de la estrategia del Camino Dorado, un sistema de 3 etapas que, nos guía desde la dependencia financiera hasta la propiedad de activos y la libertad de elección. Estamos analizando la estrategia de 3 etapas, 13 pasos hacia la independencia financiera, desarrollada por Tamir Kajam. Tamir es el originador y arquitecto de toda esta estrategia. Así es. También es el creador del canal de YouTube The Golden Path to Financial Independence. Y fíjate, es el traductor oficial al hebreo de El hombre más rico de Babilonia. Es que esa combinación es una mezcla fascinante. El pensamiento de sistemas de vanguardia se une a principios financieros ancestrales. Totalmente. Y es lo que hace este enfoque tan poderoso. Y hoy analizamos la etapa 3, paso 12 de la estrategia. Exacto. En nuestro análisis anterior nos enfocamos en adquirir ese primer activo que genera ingresos, ese momento clave que tú llamas entrar en órbita. El momento en que se deja de vivir al día, sí. Pero aquí es donde surge una pregunta, creo que muy común. Después de tanto esfuerzo para conseguir ese primer activo, la tentación es pensar, listo, ya lo logré. ¿Por qué no es suficiente? Porque un solo activo, aunque es un hito monumental, no es verdadera libertad. Es solo el primer paso fuera de la atmósfera, por así decirlo. ¿Ok? La independencia real empieza cuando un flujo de efectivo diversificado que viene de múltiples fuentes no solo cubre tu estilo de vida, sino que lo hace con holgura. Ok, aquí es donde la cosa se pone interesante. En ingeniería hay un concepto que me parece perfecto para esto, el punto único de fallo. Clave. Es esa única pieza en una máquina que, si se rompe, todo el sistema colapsa. Y fíjate qué potente es esa idea aplicada a las finanzas. La mayoría ve su primer activo como la meta final, y sin darse cuenta, han construido un sistema increíblemente frágil. Han cambiado una dependencia por otra. Justo. Cambiaron la dependencia de un jefe por la de un solo inquilino, o de una sola regulación, o de un solo mercado. Han creado un punto único de fallo. O sea que la clave de este paso no es solo acumular más activos, es algo más profundo. Mucho más profundo. La verdadera independencia significa que tu bienestar no depende de una sola fuente. Se trata de construir un sistema con múltiples flujos de efectivo independientes para eliminar esos puntos de fallo. A ver, profundicemos en esa idea porque es el núcleo de todo esto. Exactamente. Mira, la libertad financiera se alcanza solo cuando un flujo de efectivo, y repito, diversificado, cubre cómodamente tus gastos y además te deja un margen. Un activo es la prueba de concepto. Es fantástico. Pero no es un sistema. No. Son los múltiples activos independientes los que crean un sistema resiliente. Entiendo. Entonces, si aplicamos ese concepto de ingeniería, ese primer y único activo se convierte en nuestro punto único de fallo. Es poderoso, sí, pero también es... Increíblemente vulnerable. Vulnerable es la palabra exacta. Pensemos en las dependencias que crea. Ok. Primero, un único inquilino. Su vida cambia, pierde el trabajo, se muda, y tu flujo de efectivo se va a cero, de un día para otro. Claro. Y luego, una única regulación. Imagina que el gobierno local cambia las leyes de alquiler a corto plazo, y tu modelo de negocio se vuelve ilegal de la noche a la mañana, o dependes de un mercado específico. Si toda tu inversión está en bienes raíces en una ciudad turística, y llega una pandemia, Tu sistema entero se tambalea. y ni hablar de la dependencia de una plataforma. Tienes un negocio exitoso en, una red social o una app de alquileres. Cambian el algoritmo o sus comisiones. Y tu ingreso puede desplomarse. Por eso, en este contexto, la independencia financiera tiene una definición muy precisa. Es la condición donde tu flujo de efectivo diversificado te aísla de la falla de una de sus fuentes y reduce tu dependencia del ingreso activo, o sea, de tu trabajo. Esto me lleva a pensar que el cambio no es solo de estrategia, sino de identidad. Es un cambio mental. Totalmente. En el fondo, todo se reduce a la psicología. Hay un contraste abismal entre dos mentalidades. Por un lado, está la psicología del empleado. Que se basa en la seguridad de un solo trabajo, un solo salario. Exacto. Su identidad, su seguridad, todo gira en torno a un solo empleador. Es un modelo de dependencia de un solo flujo. ¿Y la alternativa que propone la estrategia?
La psicología del propietario de activos. Y esto significa que tu identidad ya no se construye alrededor de tu profesión, sino en torno a tu capacidad para crear y gestionar sistemas. Sistemas que producen flujo de efectivo, estés presente o no. Justo. El empleado busca un refugio seguro. El propietario de activos entiende que no hay refugios, solo sistemas bien o mal diseñados. Qué idea tan potente. Lo que decías de cambiar una dependencia por otra. Del jefe al inquilino. Es que básicamente sigues atrapada en un sistema con un solo punto de fallo. Sigues jugando el mismo juego, pero en un tablero diferente. No has escapado del modelo. Solo cambiaste de jefe. Por eso la pregunta fundamental que se hace el propietario de activos es radicalmente distinta. No se pregunta, ¿qué tan seguro es mi trabajo? Se pregunta, ¿qué tan resiliente es mi sistema de flujos de efectivo? Exacto. Es un cambio de paradigma total. Pasas de pensar en ingresos a pensar en sistemas. Y esto conecta perfectamente con la metáfora del cohete que hemos usado. Las etapas 1 y 2 fueron la construcción, el combustible, el esfuerzo para escapar de la gravedad de vivir de cheque en cheque. Y adquirir el primer activo fue el momento en que el cohete alcanzó la órbita. Logró una trayectoria estable, ya no cae a la Tierra cada mes. Pero, y aquí está el núcleo de este paso, una sola órbita no es libertad, es solo la primera trayectoria. La independencia no viene de alcanzar una órbita. Sino de establecer múltiples órbitas independientes. Múltiples órbitas que puedan sostener el sistema entero, incluso si una de ellas falla. Pero a ver, entiendo la metáfora, pero suena increíblemente complejo. ¿No es esto algo solo para millonarios? ¿Cómo empieza alguien que apenas logró poner su primer activo en órbita a pensar en una constelación? Es una pregunta muy válida, y por eso el paso 12 se llama expansión orbital. No se trata de lanzar 10 cohetes a la vez. Es un proceso. Es el lanzamiento deliberado y estratégico de activos adicionales, uno por uno, cada uno en su propia trayectoria estable. Ya no luchas contra la gravedad. Ahora tu trabajo es ser un arquitecto de sistemas. Se trata de construir una constelación, no de lanzar fuegos artificiales. De acuerdo, entonces, si el peligro es tener todo en una canasta, ¿cómo se ve una canasta bien diversificada en la vida real? Porque la palabra diversificar puede significar muchas cosas. Muy buen punto. La verdadera diversificación no es tener muchos activos parecidos, es tener sistemas de flujo de efectivo independientes. La pregunta clave es, ¿pueden fallar todos al mismo tiempo y por la misma razón? Si la respuesta es sí, no estás diversificado. Ok, vamos a detallar esas dimensiones. La primera, la más obvia, supongo, es la diversidad de clase de activo. O sea, no poner todo en bienes raíces. Correcto. Podría ser una mezcla de bienes de raíces para alquiler, acciones de empresas sólidas que pagan dividendos, quizá propiedad intelectual como un libro que genere regalías, o los ingresos de un pequeño negocio sistematizado. Cada uno responde a estímulos económicos diferentes. Luego mencionas la diversidad geográfica. Pero, de nuevo, eso suena a algo para mega inversionistas. ¿Cómo lo aplica a alguien con recursos más limitados? No necesariamente. No significa comprar propiedades en 3 continentes. Puede ser tan simple como tener una propiedad de alquiler en una ciudad y al mismo tiempo invertir en un fondo de índice bursátil que represente a empresas de todo el mundo. Ah, claro. Tu propiedad depende de la economía local, el fondo de la economía global. Ya has creado una diversificación geográfica con 2 simples movimientos. Visto así tiene mucho más sentido. La tercera dimensión es la diversidad de inquilinos o clientes. Esto parece crucial, sobre todo para pequeños negocios. Fundamental. Me recuerda el dueño de un restaurante. Tenía el local más popular de la ciudad, pero dependía 100% del tráfico a pie. Vino la pandemia y... Casi quiebra. Exacto. Un punto único de fallo en toda regla. Diversificar su base de clientes habría significado tener canales de venta online y offline desde antes. Y eso nos lleva a la diversidad de plataforma. En el mundo digital, esto es un campo de minas. Totalmente. Construir todo tu negocio sobre el algoritmo de una red social es un riesgo enorme. La diversificación aquí significa tener tu propia lista de correos, tu propio sitio web, usar las plataformas como canales, no como tu única casa. Por último, la diversidad regulatoria. Estar sujeto a diferentes marcos legales. Exacto. Puede ser tener activos en 2 provincias con diferentes leyes fiscales o tener un negocio digital global y una propiedad física local.
El objetivo es que un cambio de ley en un lugar no destruya todo tu sistema. La analogía que usas es muy buena. Es que es simple. Quieres que cuando un río se seque por una sequía local, los otros ríos, alimentados por otras lluvias, sigan fluyendo. Esto nos lleva a la pregunta práctica. ¿Cómo se escala de uno a múltiples? ¿Cuántos activos se necesitan? Supongo que la respuesta depende del número de independencia financiera de cada quien. Correcto, el número es personal. Pero más importante que la cantidad son los principios de la escalada estratégica. Y el primero es el más contraintuitivo: calidad sobre cantidad. Espera, eso me choca un poco. Si el objetivo es eliminar el punto único de fallo, ¿no es la cantidad, tener muchos flujos, más importante que la calidad? Prefiero tener 10 arroyos pequeños que un solo río grande, ¿no? Es una objeción lógica, pero mira el otro lado. 10 arroyos no confiables que requieren tu atención constante y se secan con frecuencia son peores que 3 ríos estables y bien gestionados. La calidad se refiere a la fiabilidad del flujo de efectivo. Un activo de baja calidad consume tu recurso más valioso, tu tiempo y tu energía mental. Y te impide construir el siguiente. Exactamente. Por eso, calidad primero. El segundo principio es estratégico sobre apresurado. Esto no es una carrera. Se trata de construir sistemáticamente, con un plan. Añadir un nuevo activo cada año o cada 6 meses. El pánico y la prisa llevan a malas decisiones y a comprar activos de baja calidad, violando el primer principio. Tiene sentido. El tercero parece clave, probado sobre experimental. Absolutamente. Es mucho más inteligente dominar una clase de activo antes de saltar a la siguiente. Si tu primer activo es una propiedad de alquiler, optimiza tus procesos, conviértete en un experto local. Solo entonces, desde una posición de fortaleza, exploras la siguiente clase de activos. Pero, si te especializas tanto en algo, ¿no contradice eso la idea de diversificar? ¿No es peligroso diversificar en áreas que no conoces bien, creando más riesgo? Ahí está la sutileza. No se trata de volverse un experto mundial en 5 campos. Se trata de alcanzar un nivel de competencia en uno, estabilizarlo y luego usar ese conocimiento para entrar prudentemente en el siguiente. Y el cuarto principio aborda esto directamente: independencia sobre correlación. O sea que no fallen todos juntos. Exacto. Al elegir tu segundo o tercer activo, la pregunta más importante es: ¿podría este activo fallar al mismo tiempo y por la misma razón que los otros? Si compras una segunda propiedad en la misma calle, no estás diversificando el riesgo de mercado. Pero si usas el flujo de esa propiedad para comprar un fondo de acciones, sí. Has creado verdadera independencia. Y el quinto y último principio: margen sobre mínimo. Que no sea solo para cubrir los gastos. El objetivo no es que tus flujos apenas cubran tus gastos. El sistema debe diseñarse para que el ingreso total exceda los gastos con un espacio cómodo. Ese margen es lo que te permite absorber imprevistos y, francamente, dormir tranquilo. Cuando llegas a este punto, la mentalidad debe ser completamente otra. Ya no es la lucha por la supervivencia. Exacto. Se convierte en la gestión de un legado. Dejas de ser el motor del barco y te conviertes en el capitán que dirige una flota. Tu trabajo ya no es remar, sino leer los mapas. Y en este punto, es importante hacer una pausa para aclarar algo esencial. Este episodio no es asesoramiento financiero. Presenta únicamente un marco de pensamiento estructurado. No hay garantías. La responsabilidad de las decisiones recae enteramente en quien escucha. Muy bien. Antes de cerrar, recapitulemos las ideas centrales. Primero, y para mí lo más revelador, un solo activo es un hito, sí, pero crea un punto único de fallo. Es el comienzo, no el final. Segundo, la verdadera independencia financiera se define por un flujo de efectivo diversificado que cubre los gastos de manera consistente. La palabra clave es diversificado. Tercero, la diversificación real significa tener fuentes de ingreso independientes que no colapsen todas por la misma razón. Cuarto, el cambio fundamental es de mentalidad. Adoptar la identidad del propietario de activos, que se enfoca en la resiliencia de todo su sistema de flujos de efectivo. Y finalmente, el proceso de pasar de uno a múltiples activos debe ser estratégico, priorizando la calidad, la competencia y la independencia de cada nueva fuente. Al completar este paso, no solo se ha comprado un activo, se ha diseñado y construido un sistema financiero resiliente. ¿Y qué sigue? En el episodio 12 abordaremos el paso 13,
El aprendizaje enfocado continuo, el sistema de guía que asegura que la flota siga navegando en la dirección correcta. Invitamos a la audiencia a suscribirse para no perderse ningún paso de esta serie y poder seguir la estrategia en el orden en que fue diseñada. Y para quienes quieran explorar esto de forma más visual, recomendamos unirse al canal de YouTube The Golden Path to Financial Independence. La dirección es youtube.com/Tamir, se escribe Tamir, Gold, G-O-L-D, Path, P-A-T-H. Lo repito. La dirección es @TamirGoldPath o simplemente se puede buscar en YouTube por el nombre completo del canal. Nos encontramos en el próximo análisis, donde exploraremos ese sistema de guía que lo mantiene todo en curso.